a fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista y cumple tu ministerio. Siéntese, hermano. Gracias, siervo, gracias. Iglesia amada, tal vez lo he dicho en muchas ocasiones y siempre he dicho estas palabras, que hay cosas que dentro de la iglesia son inevitables. Por más que el pastor predique, enseñe y corrija, siempre dentro de la iglesia habrán cosas que son inevitables. Ejemplo, inevitable que dentro de la iglesia haya gente que esté en adulterio. No podemos evitar eso, hermanos, pero sí podemos evitar que esos sinvergüenzas estén en los altares. Eso sí lo podemos evitar. ¿Cierto o no cierto? No podemos evitar que dentro de la iglesia haya trigo y haya cizaña. Y a veces es más la cizaña que hay dentro de la iglesia que no el trigo. Hace unos días platicaba con un muchacho y hablábamos de un tema muy importante, que es del bautizo. Y yo le preguntaba a este muchacho y le decía: oiga, ¿el bautizo es vital o simplemente es algo que si queremos lo hacemos o no lo hacemos? Y esta persona me decía: no, hermano, el bautizo es el vital, no es opcional, es vital. Ah, ok. Y de repente le decía yo a esta persona: ok, si ahorita se muere una persona y solo acepta a Cristo, la pregunta es: ¿esta persona va a ser salva solo con aceptar a Cristo? Y esta persona me decía: sí, hermano, esta persona va a ser salva. Y yo le decía: pero si la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y me decía: no, hermano, es que Dios es soberano. Ojo con eso, ojo con esto. Ahí le va. Es cierto, Dios es soberano y para Dios no hay nada imposible en esta tierra. Ojo con esto. Pero en su soberanía, déselas a Cristo, hermano. Yo veo que usted está contento. Pero en su soberanía de Dios, a pesar que Dios es soberano, hay cosas que Dios no las puede hacer. ¿Cómo así, pastor? Cierto, hay cosas que Dios no las puede hacer. Pastor, ¿y qué es lo que Dios no puede hacer? Una de las cosas que Dios no puede hacer es retractarse de lo que ya dejó escrito en su palabra. Porque si Dios se retracta, entonces no es un Dios, sería un mentiroso. Pero en Dios no hay sombra de variación. Significa que lo dijo y no se arrepiente de lo que Él ya dijo. Y hay algo de lo que Dios no puede arrepentirse, y algo de lo que Dios no puede arrepentirse es que ya dejó un cielo y dejó un infierno para todo sinvergüenza que no quiera asumir la verdad. No puede Dios arrepentirse. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque esta palabra se tiene que cumplir, y exactamente se está cumpliendo en estos tiempos actuales. ¿Quién escribió esta carta? Esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo, obvio que inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién se le está escribiendo? Se le está escribiendo a un joven llamado Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Todo buen lector de la Biblia sabe perfectamente que Timoteo, a pesar que era joven, pero estaba al frente de una obra. Es que la edad no importa para Dios. Puede ser el más joven, puede ser el más viejo. Lo que sí, Dios le dijo a Timoteo: preséntate como ejemplo en palabra, en conducta, en ejemplo, en espíritu, en fe, en pureza. Preséntate como ejemplo. Y antes de que Pablo sea sacrificado, antes de que Pablo sea muerto por causa del evangelio, por eso es que en el último capítulo dice: estoy a punto de ser sacrificado, he peleado la batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, dijo Pablo, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Vale la pena ser fiel, vale la pena ser fiel.
Pero eso sí, sé fiel hasta la muerte. Porque muchos fueron fieles 5, 10, 15, 20 años, pero después de 20 años se echaron a perder. Pastores que estuvieron en la sana doctrina hoy se hartan el pecado y no dicen nada. Gente que estuvo en sana doctrina hoy ven el pecado y se hacen los tontos. Y Pablo está diciendo, porque vendrán tiempos. Imagínense cuánto tiempo hace que esta carta se escribió y hasta cuándo esta carta se está cumpliendo. Porque Pablo dice, vendrán tiempos y estamos en esos tiempos. ¿Cuándo? Cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina. Y como la gente no quiere escuchar sana doctrina, es ahí donde Satanás, que el Señor lo reprenda, levantará maestros conforme a su propia concupiscencia. Pastor, ¿y qué significa concupiscencia? Significa deseos carnales. Eso significa que hoy hay pastores, hay evangelistas que no están en el espíritu, están en la misma carne. ¿Sabe, mi hermano? Me da tristeza. Y tal vez no soy la persona adecuada, tal vez, o la persona más indicada para decir esto. Hermano pastor, empezamos bien, terminemos bien nuestra carrera. No es posible que terminando la carrera la terminemos mal. No, aunque hayamos empezado mal, porque lo importante no es cómo se empezó. Lo preocupante y lo importante es cómo se va a terminar la carrera. Porque muchos, habiendo pensado en el espíritu, ahorita están terminando en la carne. Hermanos, y aquí es donde nos vamos a meter. Yo sé que aquí hay gente que le gusta esta palabra, pero hay gente hipócrita que aunque la palabra le llega, va a estar pelando los dientes. Pero yo sé que la palabra de que va a llegar, la palabra va a llegar. Y vendrán tiempos, dice Pablo, cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina consiste que a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Lo que es palabra es palabra. Y hay versículos en la Biblia que para muchos pueden sonar chocantes, pueden sonar ofensivos, pero si es palabra, deje esa palabra ahí. No se oponga con esta palabra, porque si Dios dejó esa palabra, sabe para quién dejó esa palabra. Y si usted no está en pecado, gócese con la palabra. Pero si usted está en el pecado, razón tiene que deseche la palabra. Hay gente sinvergüenza que cuando se le reprende con la Biblia, lo primero que dicen es: hermano, deje de estar juzgando. ¿Quién es usted para que me juzgue? Si el único que me va a juzgar es Dios en aquel día. Tranquilo, sinvergüenza, hijo del diablo, porque antes de que Dios te juzgue, primero te tiene que juzgar con la palabra. Y esta palabra que hoy te va a juzgar es la que mañana también te mete al cielo o te manda al infierno. Hay muchas razones. Y son muchas las razones, pero el tiempo es apremiante. Son muchas las razones por qué la gente ya no quiere escuchar la palabra. Y no solo eso, son muchas las razones por qué los predicadores ya no quieren predicar la sana doctrina. Porque así como hay gente que no quiere escuchar la sana doctrina, así hay predicadores que ya no quieren predicar la sana doctrina, mis hermanos. Y yo necesito que a través de la Biblia Dios nos resuelve este problema y que nos haga entender cuáles son los motivos y las razones por qué ya no se quiere predicar la sana doctrina. Acompáñenme, hermano. Hoy sí vamos a leer un ratito Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Poco a poco los amenes van a ir bajando. No se preocupe. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Y el joven Samuel, dice su Biblia, ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué dice su Biblia? Y la palabra de Jehová, ¿qué dice?
escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ahí le va. ¿Cuál es la primera razón? Porque muchos no quieren predicar la sana doctrina. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho: pastor, usted ya me tiene hasta aquí. Y yo le digo: no se preocupe, yo los tengo hasta aquí. Ustedes tienen a Dios hasta aquí también. Y si esta palabra le va a volver a hablar, posiblemente usted es el torcido que está dentro de esta iglesia. Y si Dios le habla, es porque Dios lo ama. Porque Dios al hijo al que ama lo corrige. ¿Cuál es la razón? ¿O cuál era la razón en los tiempos de Elí? ¿Por qué la Biblia dice que la palabra escaseaba? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Cuáles eran las razones? Algo estaba pasando. Y si algo estaba pasando en ese entonces, significa que eso mismo puede pasar en estos tiempos actuales. Alguien dijo: pastor, es que el Antiguo Testamento es Antiguo Testamento. Momento, todo lector de la Biblia sabe que el Antiguo Testamento es descriptivo del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Significa que muchas cosas se dijeron en el Antiguo para que se cumpla en el Nuevo Testamento. Y no podemos pensar que el Antiguo Testamento no vale, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Pero ¿por qué escaseaba la palabra? ¿Qué era lo que estaba pasando? Ahí le va. Número uno, ¿por qué Elí? No, hermano, porque Elí era el encargado de dar la palabra. Elí era el encargado de ministrar al pueblo. Pero ¿qué había pasado con Elí? ¿Por qué Elí ya no estaba dando la palabra? Y dice que la palabra escaseaba. ¿Qué significa escasear? Significa que había, pero era muy poquita, hermanos. Así estamos en estos tiempos. Palabra hay un montón, hermano. En las camionetas, en los mercados, en los parques, en los autobuses, donde quiera hay palabra. Pero la verdadera palabra es poca la que hay. Porque cree que hay iglesias que están a reventar, pero más bien parecen circo, con ese montón de viejas pintadas, pelonas. ¿Por qué? Porque están llenas, pero no hay palabra, no hay una reprensión, no hay una exhortación. ¿Por qué Elí no quería dar la palabra? Razón número uno, mire para acá. Porque Elí había dejado meter el pecado dentro de su casa. Elí tenía el pecado dentro de su casa, y por esa razón es que el sacerdote no podía reprender, porque sabía que el pecado lo tenía dentro de su casa. Ahí le va, siervo amado. ¿Sabe por qué usted no reprende cierto pecado? Porque el pecado lo tiene en su casa. ¿Cómo le va a decir a su vecina que corrija a sus hijos si los hijos están patas arriba? ¿Cómo le va a decir al vecino que corrija a la esposa si la suya está más perdida que cualquier cosa? Para que tú reprendas, tienes que ser ejemplo. Para que tú corrijas, tienes que ponerte en la brecha y ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Cómo vas a corregir si el pecado lo tienes en tu casa? Y eso le había pasado a Elí. Elí, dice la Biblia, que sus hijos en la puerta del templo se revolcaban con las mujeres. Mire qué corrompedera más terrible, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia me dice en Levítico que cuando los hijos del sacerdote comenzaban a fornicar, dice que el sacerdote tenía que sacar a sus hijos fuera de la ciudad y allá los mataban a pedrada, porque la paga de la fornicación en ese entonces era la muerte. Elí sabía que sus hijos eran candidatos de muerte, pero ¿qué hacía Elí? Se tapaba con la misma cobija de sus hijos. ¿Qué hacía el sacerdote? Se tapaba con la misma chamarra. Así hay tatas alcahuetas ahorita, son diáconos, son ministros de la iglesia, pero le están tapando el pecado a sus hijos. Saben que sus hijos están torcidos y no dicen nada, y a veces sus hijos están arriba de los altares y no dicen nada.
Elí se había hecho cómplice del pecado. Estamos viviendo esos tiempos iguales, hermano. ¿Por qué mucha hermana, mucho hermano no quiere predicar la palabra? Porque el pecado lo tiene en su casa. ¿Por qué el pastor no habla de adulterio? Porque los primeros hijos de él son los primeros adúlteros. ¿Por qué el predicador no habla de fornicación? Porque sus hijos son los primeros que están en fornicación. ¿Por qué el evangelista no habla de idolatría? Porque la mujer de él está vendiendo cohetes para diciembre. Son los primeros idólatras, sin vergüenza. ¿Cómo vas a corregir si el pecado lo tienes en tu casa? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. La esposa del diácono vendiendo cohetes para diciembre, hermano. Vendiendo pan para Semana Santa. ¿Y cómo estos infelices van a reprender si saben que el pecado lo tienen en su casa? Están bajando los amenes, ¿verdad que sí? Dos, Elí sabía que para ser sacerdote él tenía que ser ejemplo. ¿Escuchó lo que le dije? Hágame un gran favor, dígale al que está a su lado, tenemos que ser ejemplo. Dígale, tenemos que ser ejemplo. No me vengas a querer corregir a mí cuando tú estás más torcido que la carretera que va para Coatepeque. No vengas a corregir a la iglesia cuando están más torcido que la carretera que va para la capital. No me vengas con sinvergüenzada. Saca primero la viga de tu ojo. ¿Cómo el evangelista le va a decir, hermana, quítese la minifalda, si la mujer de él anda con unos grandes tacones que parece carro con trique, el pelo corto, el pelo planchado, parece cola de caballo con ese pelo planchado? Vieja sinvergüenza, esto no es pasarela de modelaje, esto es casa de Dios y aquí estamos los lavados. Mientras unas siervas vienen con el pelo planchado que parece cola de caballo, otras hipócritas vienen colochitas. Mientras el siervo, oiga, hay ministros que reprenden a la hermana porque se pinta el pelo de rojo, de amarillo, de verde y no sé qué cosa. Pero si el siervo también se pinta las canas, viejo hipócrita, ¿cómo estás reprendiendo el pecado si tú también te pintas la cabeza, viejo sinvergüenza, hipócrita? Algunos estaban grabando con su teléfono, pero como vieron que está duro, mejor apagaron su teléfono. No se puede, hermanos. No se puede reprender el pecado si yo lo tengo dentro de la casa, hermano. Ese es un problema que tenemos hoy a nivel nacional e internacional. Dios bendiga a mi hermana Lisbeth. Conoce a mi esposa y conoce a mis hijos. Y donde quiera que me paro con la frente en alto. Porque sé quién es mi esposa, sé quiénes son mis hijos. Pero ese es el problema que está pasando hoy en día, hermanos. Que andamos predicando en la calle, andamos predicando de medio mundo, andamos hablando de amor cuando ese amor hace falta dentro de la casa. Hay esposas que necesitan amor. Y oiga, y el predicador anda predicando de amor cuando su esposa, sus hijos necesitan ese amor. Preséntese como ejemplo primero en su casa. No pretenda corregir la casa del vecino cuando la suya está patas arriba. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Antes de que Cristo se fuera para el cielo, le dejó una profecía a sus discípulos. En el capítulo 1 de Hechos, cuando le dijo: y recibiréis poder. Pero antes de eso le dijo: y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Dónde? Judea. ¿Dónde? Samaria. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero primero Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? La tierra bendita, el pueblo, la casa. No pretenda ir usted
ser testigos allá en la capital, allá en otro planeta, cuando su casa la tiene patas arriba. Primero corrija su casa, primero arregle su casa, primero enseñe a su familia, después corrija la gente de afuera. ¿Se recuerda la palabra que se le dio a Ezequías cuando estaba gravemente? Y llega el profeta Isaías y le dijo: así dice el Señor, arregla tu casa. Es que esa es la clave, hermano. Arreglemos nuestra casa, ordenemos nuestra familia. La gente no nos mide y no nos califica por lo que decimos. La gente nos mide y nos califica por lo que hacemos. A la gente no le interesa que yo diga hágase. A la gente le interesa qué es lo que yo hago. Porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra cosa. A veces hablamos de santidad cuando nuestra casa parece un circo. Un pasaje más de la Biblia. Ya se nos fue el tiempo, hermano. Alguien dijo: el tiempo es oro. Mentira, hermano. Si el tiempo fuera oro, usted todos los días estuviera en la iglesia. No, el tiempo no es oro, el tiempo es apremiante, hermano. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Metámonos un poquito más a problema. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si usted mira que el que está a su lado está trompudo, dígale: Señor te reprenda, diablo. Primera carta de Timoteo 3:1, ¿lo tiene? Y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, sinónimo de pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que dice, sea irrepresible. ¿Qué significa irrepresible? Que no lo anden reprendiendo a cada rato. Irrepresible, ¿qué más? Marido de una sola. ¿No habrá alguno que tiene dos mujeres por aquí? ¿No habrá algún mañoso que tiene la esposa y tiene la ayudante? Marido de una sola mujer. Y la mujer también, mujer de un solo marido. Marido dice, mujer de un solo. Bueno, ¿cómo es? Necesario que sea el obispo irrepresible. Marido de una sola mujer. ¿Qué más? Sobrio, una persona que tiene el carácter templado. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Sé que no se tome una cerveza, pues. No pendenciero. ¿Qué más? No codicioso de ganancias. Deshonesta. Mire para acá. ¿Cuántos ministros que han caído en las ganancias deshonestas? Si alguien te pide favor, le voy a poner un ejemplo. Hermana, disculpe, ¿no sabe si alguien vende un terrenito por ahí donde usted vive, hermano? Ah, sí, hermano, conozco. Y no sabe cuánto quieren, hermana. Quieren 150,000. Pero no quieren, sinceramente no quieren 150,000. Están pidiendo 120,000. Lo que pasa es que este chucho quiere 30,000 solo para él. No le queda bien el nombre de diácono, hermano, porque está cayendo en ganancia deshonesta. Hay electromecánicos, hay mecánicos de carro que solo por cambiar un fusible dicen que el motor ya no le sirve al carro. Arrepiéntanse, hijos del diablo. Ojalá hubiera un electromecánico o mecánico automotriz o algo por el estilo, hermano. A veces llega la gente y dice: mire, hermano, no sirve mi carro. Sí, usted fíjese que no le sirve el motor. Y tal vez un fusible es el que no sirve, hermano. No solo eso, muchos ministros que han caído en ganancias deshonestas. Hay gente que se ha vuelto rica prestando dinero y cobrando interés. Pastor, ¿y es pecado eso, pastor? Sí, señor, ahorita se lo voy a explicar. No lo traía pensado en decirlo, pero Dios sabrá para quién es, hermano. En los tiempos de la ley, capítulo 19 de Deuteronomio, Dios le había dado una orden al pueblo de Israel. Y le había dicho: préstenle dinero a todos. Pero eso sí, le dijo Dios, no le vayan a cobrar interés a sus hermanos. A la gente de afuera, le dijo Dios, a ellos sí pueden cobrar interés, pero a sus hermanos no le vayan a cobrar interés. ¿Qué pasó con Israel?
como dice el dicho, se le dio la mano y agarró hasta el codo. Ya a Israel no le importaba si era la mamá, la abuela, el abuelo. Ese agarraba parejo y le cobraba interés a todos por igual. Entonces Dios se dio cuenta que Israel estaba cobrando interés a medio mundo. Entonces en el capítulo 5 de Nehemías hay unas letras que dice abolición de la usura. O sea, se cancela la ley de prestar dinero para cobrar interés. Y Dios le dice al pueblo: devuélvale cada uno a su hermano lo que le ha quitado por empeño del dinero que le dio. No solo eso, en el capítulo 18, 6 en adelante de Ezequiel, Dios dice en su palabra que el que presta dinero y cobra interés es un injusto. Y primera de Corintios 6, 9, ningún injusto entra en el reino de los cielos. Tranquilo, 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 porque algunos sinvergüenzas estarán diciendo: qué bueno, pastor, qué bueno, qué bueno. Ahí le va para usted también mañoso que pide prestado y no paga, pero con usted voy después. Entonces, hermano, Dios le dijo a Ezequiel: ya no, diles que son injustos y que si prestan dinero que no cobren interés para que sean justos. No solamente eso, en el capítulo 15:1 de Salmo hay una profecía escatológica y dice David: Señor, ¿quién estará contigo en aquel día en el lugar santo? Dios le responde: el limpio de manos y puro de corazón, y aquel que nunca prestó dinero para cobrar interés, ese estará en el reino de los cielos. Hoy sí, dale palmas a Cristo. Porque si hoy escucha esta palabra y sigue cobrando interés, si no conoció a Juan Gabriel y a Michael Jackson en vivo, allá en el infierno lo viera a conocer. Si fue fanático al Chavo del 8, allá lo va a conocer en el infierno. Pero también voy con estos sinvergüenzas que piden prestado y no pagan. Porque hay gente, hermano, sinvergüenza, que cuando le piden prestado hasta derraman lágrimas, hasta lloran. Hermanito, te lo juro por Dios santo y la Santa María, no sé qué tanta cosa, présteme por favor, el domingo se lo pago. ¿Sabe qué hacen estos hijos del diablo, hermano? Se vuelven tus enemigos con tal de no pagarte lo que ya se hartaron. Ladrones no entran al reino de los cielos. Así que pague lo que debe, no sea sinvergüenza. Algunos yo veo que hagáis, mire hermano, disimule por lo menos, hermano, manténgase con la cara así, mire. Así como es sinvergüenza para hacer las cosas, no agache su cara, no, levante su cara, hermano. Hay gente que ya está cantando: llévame, oh Cristo, si ¿cómo te va a llevar Cristo? Ladronazo, sinvergüenza. Primero vaya, pague lo que debe. Primero vaya, pague lo que ya se hartó en la tienda, y después pídale a Dios que se lo lleve. Siga leyendo, iglesia, siga leyendo, porque esto está bueno. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia honesta, sino amable, apacible, no avaro. 4, que gobierne bien. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar, ¿cómo cuidará? Mire para acá, por favor. Como dijo el cura, palabra de Dios. No pretendas venir a corregir a la gente aquí cuando tu casa está patas arriba. Yo le hago una pregunta a usted. Usted que se supone que es de sana doctrina, usted que se supone que va para el cielo, ¿por qué le va a dar permiso a su niña para que salga bailando ahorita para el 15 de septiembre? ¿Por qué su hijo va a salir bailando ahorita para el 15 de septiembre? Cuando el muchacho aquí no aplaude, no hace nada porque le da vergüenza, pero la señorita allá en la calle va a andar con un pedacito de falda bailando, enseñando las piernas y las nalgas. Pero ¿quién tiene la culpa? Estos tatas alcahuetas, hijos del diablo, que quieren corregir a la gente cuando su casa la tienen patas arriba. Arregle su casa, ordene su casa. Qué vergüenza que los hijos de los diáconos van a andar bailando, tocando la agüita de coco.
La vergüenza, hermanos. No, y tal que hay los sinvergüenza. Hermanos, es que la Biblia dice que hay que sujetarnos a la ley. Cuando le conviene, ¿verdad? Sinvergüenza. Por eso si aquí hay un maestro que da clases en la escuela, ojalá y se arrepiente y se salga rápidamente de esa escuela, porque el maestro tiene que estar en el día de la madre, tiene que estar en el día del padre, tiene que estar metido en esas locuras, y a este maestro no le conviene, porque la Biblia dice que es luz y no es tiniebla, y la Biblia dice que ningún siervo puede servir a dos señores, aunque ya no diga amén, pero es palabra de Dios y usted necesita arrepentirse. Allá manda a su hijo del hermano, bailando para el 15 de septiembre. Ya le compró la lira, el redoblante al muchacho. Aquí no echa pero ni un billete de A5. Al diablo ya le regaló no sé cuánto, comprando instrumentos para el diablo ahorita, hermano. Mire, hermano, a mí, fíjese que me encanta esto, hermanos, enseñar esto. Porque yo estudié, hermanos, en los tiempos que yo estudié, hablemos de 20 años atrás, hermanos. Cuando yo estudiaba en lo secular, hermanos, yo no sé si usted se recuerda, pero antes los desfiles era una preciosura, hermano. Ahora sí que era una chulada, hermano, ¿cierto? Porque todo era un orden, hermano, todos a bailar, ¿cierto? Qué bonito, era un orden bien precioso, hermano. Solamente el redoblante, el bombo y alguna trompeta por ahí sonando, hermanos, en la banda en el 15 de septiembre. ¿Cierto o no cierto? Todo fue que las costumbres de Brasil, que es la samba y toda esa locura, se viniera para Guatemala, se hizo una mezcla terrible y hoy ya no es un desfile, hoy es un baile de samba. Por eso es que van las muchachas bailando, enseñando piernas, enseñando nalgas, y allá va el maestro, va de tomarle video a las piernas de la muchacha, allá van los carnudos hijos del diablo, va de tomar fotos a las piernas de la muchacha. Ojalá y se arrepientan el día de hoy, porque si la muerte los encuentra así como están, no van para el cielo. Por esa razón Elías no podía predicar, porque el pecado lo tenía en su casa. Quiero terminar con esto, iglesia. Yo creo que desde el momento que venimos a la iglesia, venimos con la intención de entrar al reino de los cielos. Pero si piensas que por tener una Biblia vas para el cielo, estás mal. Hay gente que dice, yo llevo 20 años de estar en la iglesia, de estar calentando esa silla. Pero de ser cristiano usted no tiene pero ni un mes. Yo soy de la iglesia Pentecostés, príncipe de paz. Si ni con tu vecino tienes paz, chulito lindo, no tienes paz ni con la gente, ¿para qué te llenas la bocota diciendo que estás en la príncipe de paz? Si tienes paz, pues vive con paz. Yo soy del evangelio completo, dice. La muchacha anda pelona, hermano, pintarrajeada, con las uñas de las patas de colores y unos grandes tacones. Pregúntele del evangelio completo, hermano. Engaña a su abuela. Todos anhelamos un día estar gozando en la patria celestial. Somos criticados, somos señalados, y entre más bien hagamos las cosas, más señalados somos. No te preocupes. Si a Cristo le dijeron que estaba endemoniado, ¿qué no nos van a decir a nosotros? Legalistas, extremistas, religiosos, aquí y allá, dictadores de ley, juzgones, criticones. La gente te va a decir un montón. Pero ¿quieres que te diga una cosa? He aprendido en los 13, 14 años que tengo de estar en el evangelio, he aprendido a no vivir de las críticas de las personas, sino he aprendido a vivir de lo que Dios dice en su palabra. Porque si hace lo bueno, la gente habla, y si hace lo malo, también la gente habla. Si nosotros los pastores trabajamos en lo material, la gente habla de nosotros y dice, sí, ese pastor trabajando y descuidando a las ovejas, sí, allá debería estar cuidando las ovejas. Y si no trabajamos para dedicarnos a la obra, ¿qué dice la gente? Sí, pastor mantenido, trabajando debería estar. Hermanos, a la gente no se le encuentra. Hagamos las cosas para Dios, hermano. Haga las cosas usted para Dios. Vístase para Dios.
camine para Dios, haga las cosas para Dios. Ya no se vista, señorita, para que los hombres le sirven y le avienten piropos y usted se hace como que fuera gusano en brasa. Vístase, camine, compórtese para agradar a aquel que te llamó de las tinieblas a una luz admirable. Haga las cosas para Dios. Pónganse de pies, iglesia amada. Quiero llamar a mi hermano Maynor, mi hermano Alejandro y mi hermana Lisbeth. Pasen aquí al frente, vamos a orar por ellos. Me pidieron un favor de que orara, vamos a orar por ellos. ¿Quién? Hermano Aarón. Pase, siervo, también, es que no me lo pusieron aquí. Bueno, hermano Aarón, mi hermano Maynor, mi hermano Alejandro y mi hermana Lisbeth. Ánimo, mis hermanos, ánimo. Este trabajo es el más criticado. Nos tienen de vagos, nos tienen de mantenidos. ¿Qué nos dice la gente? Y nuestra propia familia nos tiene de vagos, nos tiene de mantenidos. Sí, ya vienen a pedir dinero. ¿Qué nos dice la gente? Pero ¿sabe qué dice Dios? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Ánimo, mis hermanos. Aunque los escupan, los golpeen, los pisoteen. Si los hombres de Dios en la Biblia fueron decapitados, fueron encarcelados, fueron muertos a pedrada, ¿qué esperamos nosotros? No esperemos que nos tiren rosas y aplausos. Esperemos lo peor, pero en Cristo somos más que vencedores. Padre, muchas gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Gracias por este triunfo que le das a mis hermanos. Gracias. Gracias porque lo profetizaste, que antes de tu venida íbamos a ser aborrecidos, íbamos a ser odiados por causa de tu palabra. Padre, aquí están tus hijos levantando las manos de victoria, así como Moisés levantaba las manos en señal de victoria y de que algo iba a recibir. Tu palabra dice: levantar las manos caídas, santas, sin iras ni contienda. Padre, hoy te pido y te agradezco por aquella gente que ha dejado de tomarse un vaso de agua por regalárselos a tus hijos. Hoy te pido que recompenses a aquellas personas que han dejado de comerse un plato de comida por dárselos a tus hijos. Tu palabra dice que si un vaso de agua fría lo regalan, no pierdes su recompensa. Gracias por este pastor que has puesto al frente de esta obra. Un hombre de valor, un hombre que se ha mantenido en la brecha, un hombre, Padre Celestial, que ha sido criticado y vituperado, pero es un hombre, Padre, que tú lo llamaste con un propósito. Reprende todo espíritu de cobardía y entra en nosotros a cada momento ese espíritu de poder, de valentía y de dominio propio. Recibe este culto, Padre, recíbelo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas.